del mundo de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo capítulo de este curso completo de Adobe Photoshop CC. Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy, porque el día de hoy, gracias, camión, por interrumpirme. Ok, espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy, porque el día de hoy vamos a estar trabajando con uno de esos aspectos que se vuelven muy esenciales en Photoshop, los cuales son, en este caso, los estilos de capa. Los estilos de capa son una serie de efectos que nosotros vamos a aplicar de forma no destructiva a, como su nombre lo dice, a nuestras capas. Todos estos efectos nosotros los vamos a aplicar desde nuestra ventana de estilos de capa. Y además, una de las ventajas que nosotros tenemos, además de que son no destructivos, obviamente no modifica la información original de la imagen, es que nosotros podemos exportar estos estilos. Como ustedes pueden ver, si nosotros nos vamos acá al panel de estilos, si ustedes no lo tienen, nos vamos aquí a ventana y aquí tenemos este que dice estilos. Le dan clic si a ustedes no les aparece. Entonces aquí nosotros tenemos múltiples estilos que no son más que estilos que el programa ya nos da de forma predeterminada, los cuales nosotros le podemos aplicar a nuestra capa. Por ejemplo, si yo doy clic en cualquiera, ve que se me aplica esas especies de efectos que ya vienen precargados en el programa. Incluso nosotros tenemos unas galerías, por ejemplo estilos abstractos. Vamos a darle clic en OK y seleccionamos todos estos estilos que nosotros tenemos disponibles. Por defecto Photoshop nos da varios, sin embargo nosotros podemos modificarlos para que se adapten a nuestro trabajo que nosotros estamos haciendo. Y ojo con esto, porque nosotros no estamos simplemente limitados al trabajo con esos estilos que Photoshop nos da. Déjenme borrar acá el estilo de la capa, donde nosotros incluso podríamos llevar esos estilos a proyectos determinados y proyectos muy concretos. Por ejemplo, en este capítulo lo que vamos a estar haciendo es recrear un poquito lo que pasa en esta esfera de por acá. La verdad es que es algo básico, algo muy sencillo. Sin embargo, nos vamos a apoyar bastante de los efectos, de los estilos de capa que nosotros tenemos en Photoshop para crear un poquito ese efecto. Y lo vamos a hacer de una forma bien sencilla. He de decirles yo que realmente no existe una guía específica, una guía paso a paso de cómo nosotros podemos aplicar estos estilos de capa. Se me olvida decirles que para acceder a la ventana de estilos de capa simplemente hay que seleccionar la capa, dar clic derecho y darle clic aquí donde dice opciones de fusión. Nos abre esta ventana que dice estilos de capa. Como les comentaba, no existe una guía paso a paso de cómo nosotros tenemos que utilizar estos estilos de capa, estos efectos. ¿Por qué? Porque depende mucho de cada proyecto. Sin embargo, como les digo, nosotros en determinado momento que quisiéramos guardar ciertas características con ciertos valores y las propiedades modificadas para esos efectos, para esos conjuntos de efectos, nosotros los podemos exportar como un estilo nuevo y en base a eso ya poder utilizarlo en posteriores proyectos o incluso en el mismo proyecto para otras capas. Lo que vamos a hacer es, de principio, darle un poco de color a nuestra esfera. Ven que nosotros aquí simplemente tenemos un círculo super X, y lo que vamos a hacer es darle un poquito de color, darle un poquito de forma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando este efecto que se llama superposición de degradado. Como ustedes pueden ver, yo ya lo tengo aquí más o menos configurado. Y entonces vamos a tratar de explicar un poquito para qué sirve cada cosa. Es importante que yo les reitere que no existe, nuevamente les digo, una guía detallada. Ya esto depende mucho en gustos, de cómo ustedes quieran que se vea o a los diferentes efectos. Es entonces de aquí que parte eso que yo les digo, de que tienen que empezar a practicar muchísimo con esto. Una de las mejores formas de aprender a utilizar estos estilos de capa, porque créanme, se vuelven súper utilizados, es utilizándolos. Realmente, como siempre les digo, la mejor forma en que ustedes puedan aprender es practiquen, inclúyalos en sus proyectos y que no les dé miedo utilizarlos. Entonces, como les digo, lo primero que yo hice fue darle un poquito ese color, esa forma para que pareciera una esfera, un poquito simplemente agregándole un degradado. El modo de fusión yo lo dejé normal, aunque nosotros podemos variar en esto los modos de fusión que nosotros tenemos disponibles, pero en este caso yo quería que mi efecto se aplicara tal cual como un degradado radial. Yo dejé la opacidad, vaya, creo que está de más decirla, la dejé en un 100%.
¿Para qué? Pues porque a mí me gustó cómo se veía ahí al 100%. De nuevo, esto es mucho de gustos, de cómo ustedes quieran que se vea. En este caso yo utilicé un degradado normal de negro a blanco y simplemente configuré el color negro. Por ejemplo, utilicé este color azul que es un 008AFF. Simplemente le di en OK y en OK. Lo que sí es que cambié el estilo lineal que viene por defecto, lo cambié en radial. También moví un poquito el ángulo para que se ajustara más o menos a la forma que yo quería que tuviera desde donde partiera del centro. Tenía tal vez un 81%, más o menos de esa manera. Discúlpeme, nuevamente me voy acá. La escala yo la dejé en un 150%. Yo creo que todo esto se sobreentiende. Son bastante claros los manejadores que nosotros tenemos para esta herramienta. Para algunas puede que sea un poquito más confuso, pero créanme, ya que ustedes lo entiendan, esto va a ser muchísimo más sencillo. Lo siguiente que tal vez pueda tener nuestra esfera, se me ocurre que puede ser un resplandor exterior. En este caso yo tengo la opción de aplicar acá un resplandor exterior y lo apliqué de esta manera. El modo de fusión en trama me parece que es el que viene por defecto. La opacidad la dejé en un 56%. Obviamente la opacidad es cuánto yo quiero que se me vea este destello. A mí me gustó que estuviera en un 56%, así no tan exagerado el efecto. 56% pienso que está bien. Cantidad de ruido yo no le añadí. ¿Por qué? Porque para este caso no fue necesario. El color que yo utilicé fue un 00B4FF. También he de decirles que para esto nosotros también podríamos utilizar un degradado. Por ejemplo, de negro a blanco. Ya depende mucho de lo que ustedes quieran lograr con sus efectos. En este caso fue un resplandor sencillito, realmente sin ninguna complejidad técnica. Utilicé la técnica de más suavizado. ¿Por qué? Porque desvanece un poquito más ese resplandor que nosotros creamos. Aquí es importante porque muchos efectos aquí tienen estas opciones o estos manejadores que dicen extender y tamaño. Extender va a ser la anchura que va a tener ese efecto, ya sea resplandor, ya sea sombra. Extender va a ser la anchura, por así decirlo, la anchura de nuestro efecto. Y tamaño, el tamaño siempre va a estar ligado con un desvanecimiento, que tanto nosotros queramos tal vez que se desvanezca ese efecto. Yo, como ustedes pueden ver, lo dejé en un 109%, muy sencillo, muy fácil. Acá la claridad, nosotros tenemos aquí estas especies de curvas y esto lo que va a simbolizar o lo que va a significar es como una especie de preset que me va a permitir seleccionar cómo yo quiero que se aplique ese efecto, un poco ligado al desvanecido y a la forma en que quiero también que se muestre. Aquí le voy a dar clic en suavizado, está bien. En rango también lo puedo modificar, como ustedes pueden ver. Si lo hago más grande, el suavizado hacia el centro se retrae. Si yo lo hago más grande, se extiende un poco más. Entonces lo voy a dejar tal como estaba, en un 50. En un 50 está bien porque se aplica de una forma un poquito más uniforme de acuerdo a lo que yo quiero lograr. Lo siguiente que puedo hacer es agregarle un resplandor interior. ¿Por qué un resplandor interior? Porque esto me va a permitir lograr un poquito más ese efecto que yo quiero conseguir de mi esfera que desprende luz. De mi esfera de energía, ¿no? Vamos a decirle esfera de energía. Aquí lo que yo hice fue utilizar un modo de fusión trama. Les digo, es el que viene por defecto. Una opacidad del 35%. Ruido yo no le estoy añadiendo. El color que utilicé aquí sí fue un poquito más oscuro. Fue un azul 0066FF. La técnica nuevamente volví a utilizar más suavizado. ¿En qué se diferencia el resplandor exterior del resplandor interior? Creo que el nombre lo dice. Es básicamente un tipo de resplandor, pero que va a ser retraído hacia el centro de mi objeto. En lugar de desprender el resplandor hacia el exterior, vaya, lo va a hacer hacia adentro de mi objeto. Por eso, en lugar de nosotros tener, por ejemplo, aquí en el exterior nosotros teníamos un extender, aquí en el interior nosotros tenemos un retraer. Aquí sí lo hice bastante grande, le puse un 42% a partir del borde, es importante, y el tamaño lo dejé de un tamaño de 103 píxeles. Como les digo, ustedes jueguen con los valores, realmente no tengan miedo de moverle. Básicamente es lo mismo, retraer es el tamaño. Tamaño siempre va a estar ligado con ese suavizado, con ese difuminado que va a tener el propio efecto. Aquí la calidad, dejé nuevamente un contorno plano, suavizado nuevamente. El rango lo volví a dejar en 50%. Básicamente ustedes tienen que variarle de acuerdo a lo que ustedes quieran lograr. Y ya por último, lo último que agregué fue un bisel y un relieve. ¿Para qué? Para lograr este efecto un poquito
Tal vez para ustedes pueda parecer imperceptible, pero ese efecto como de sombra en la parte baja. Los valores que yo utilicé acá fueron un estilo, utilicé un inglete interior, también se puede utilizar un inglete exterior. Realmente, como les digo, no existe una guía, yo no puedo decirles utilicen este para tal o para tal. Ya depende de lo que ustedes estén haciendo de su proyecto, cómo es que lo van a utilizar y también de qué tan familiarizados puedan llegar a estar ustedes con la herramienta, con los efectos y con los estilos. Una profundidad del 100% es la que viene por defecto. Dirección arriba, el tamaño lo dejé en un 7 y el suavizar lo dejé en un 16. ¿Por qué? Porque si yo lo hago más chico se ve un poquito más ese bisel, ¿no? Entonces yo, como no quería darle tanto el efecto de bisel, sino un poquito más como de sombra, lo suavicé hasta lo más que me dijo, que en este caso fueron 16 píxeles. El ángulo lo dejé normal, o sea 90 grados, el que viene por defecto. La luz global, el contorno del resplandor, aquí por ejemplo, si yo varío, como ustedes pueden ver, varía también la forma en que se representa ese efecto. Aquí va a depender muchísimo de lo que ustedes quieran hacer, como en todo, no solamente aquí. Va a depender muchísimo también de su capa. Aquí el acabado que ustedes le quieran dar a su imagen o a su capa va a ser lo que les va a servir de guía principalmente para cómo ustedes van a utilizar estos diferentes efectos. El modo resaltado lo dejé en trama, la opacidad al 50, multiplicar 50 y la opacidad la dejé en 55. Fue básicamente lo único que hice y le voy a dar clic en OK. Entonces, suponiendo que ese ya es el efecto, el acabado final que yo le quiero dar a mi capa utilizando estos efectos, utilizando estos estilos. Como les comentaba desde el principio, yo puedo portar estos efectos en caso, o estos estilos más bien en caso de que yo quiera utilizarlos posteriormente en un proyecto o incluso en ese mismo proyecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues eso lo voy a hacer de una forma bien sencilla. Lo primero que voy a hacer, si yo no tengo mi panel de estilos activado, voy a irme a ventana y voy a seleccionar estilos. Entonces lo que voy a hacer a continuación es, con la capa que tienen los estilos o el estilo que yo quiero exportar o quiero guardar, lo que voy a hacer es, seleccionándola, me voy a ir aquí a estilos y en las opciones de panel, aquí como ustedes pueden ver, aquí dice estilo nuevo. Voy a darle clic ahí y me despliega esta ventana que dice estilo nuevo. Aquí, como ustedes pueden ver, ya tiene el estilo que yo quiero aplicar. Aquí el nombre, bueno, va a depender enteramente del nombre que ustedes le quieran dar. Yo le voy a poner destello esfera. Suponiendo, voy a darle clic en OK. Y ya como ustedes pueden ver aquí en mi panel de estilos ya me aparece esos efectos. Ahora, ¿cómo yo los puedo usar o cómo puedo ver realmente que sí se me aplicaron de la forma en que yo quiero? Pues es bien fácil. Voy a duplicar esta capa que tiene el círculo, voy a borrar el estilo de capa y voy a desactivar el visible de la capa de abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Desde mis estilos voy a seleccionar el estilo que yo había creado y de esa forma tan sencilla nosotros ya no tenemos que estar moviendo los parámetros nuevamente. Ya guardamos nuestros estilos, los efectos que utilizamos con esos mismos parámetros y ya realmente ya no es necesario volverlos a configurar. Esa es una de las principales ventajas que nosotros tenemos con estos estilos. Voy a activar el visible de este y ya lo que voy a hacer a continuación es darle simplemente un acabado final que quede un poquito más bonito, simulando unos destellos. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, esto no lo hemos visto, si quieren, ustedes lo pueden hacer, realmente no es necesario, esto ya es completamente opcional. Voy a tomar mi bote de pintura y lo voy a rellenar de, discúlpenme, lo voy a rellenar de color negro. Lo que voy a hacer a continuación es irme a filtro, voy a interpretar un destello. Nosotros esto no lo hemos visto, sin embargo en los próximos capítulos precisamente donde nosotros lo vamos a ver. Ojo con eso. Aquí simplemente, si ustedes lo quieren hacer, es completamente opcional. Aquí voy a poner un brillo del 140%, el tipo de lente, un zoom 50-300 milímetros y le voy a dar clic en OK. A continuación simplemente le voy a cambiar el modo de fusión, lo voy a poner en trama. Como ustedes pueden ver, me crea esa especie de destellos exteriores, ya que como complemento a lo que yo hice anteriormente en mis estilos de capa. A continuación lo voy a duplicar, esa misma capa, pero esta le voy a cambiar el modo de fusión, lo voy a poner en aclarar. Lo que voy a hacer es bajarle la opacidad, se la voy a poner tal vez en un 50% más o menos, y voy a pulsar control T para mover estos destellos de la forma en que se apliquen más o menos por ahí, ¿no? Para que no partan del mismo sitio. Como les digo, esto ya es opcional. Si ustedes lo quieren hacer está bien, si no, realmente no hay problema. Nuevamente voy a crear una nueva capa desde los iconos de abajo. Voy a tomar mi bote de pintura y lo voy a rellenar de negro. Voy a irme nuevamente a interpretar y voy a seleccionar nuevamente destellos. Pero aquí voy a cambiar por un objetivo fijo de película. Lo que sí voy a hacer a continuación es aumentarle bastante
tal vez a un 165% más o menos. Ahí está bien, voy a darle clic en OK y a esta nuevamente le voy a poner el modo difusión en trama. De esa manera voy a pulsar control T y lo voy a mover más o menos por ahí. Pienso que queda bastante bien. Le voy a bajar la opacidad porque no me gusta que se vea tanto. Le voy a poner tal vez un 40%, más o menos de esa manera. Me gusta cómo queda y nuevamente voy a duplicar esta capa y a esta le voy a cambiar el modo difusión. Lo voy a poner en un sobreexposición lineal. Como ustedes pueden ver, me crece brillo y nuevamente lo voy a modificar. Más o menos que quede por ahí, pienso que por ahí queda bastante bien. Voy a aplicar los cambios y este sí lo voy a dejar en un 100%. Ya por último, para darle un último toque, vamos a ir a las capas de acá abajo y vamos a agregar una consulta de colores. Aquí vamos a seleccionar un soft warming. Y ya para darle ese último acabado, este lo voy a dejar en una opacidad del 100%. Y bueno, como les comentaba desde el principio, una de las ventajas que nosotros tenemos de utilizar este tipo de efectos, de estilos de capa, es que lo podemos aplicar de una forma no destructiva. Es decir, yo desactivo los efectos y no me modificó la imagen original. Incluso nosotros podemos nuevamente modificar esos mismos efectos. En caso de que ya agregados otros efectos de otro tipo no nos guste como quede del todo. Yo les recomiendo y les invito a que en serio ustedes jueguen con los valores que nosotros tenemos para cada estilo, para cada efecto que nosotros tenemos. Realmente utilícenlos y créanme que con esto se van a empezar a familiarizar con ellos muchísimo. Les repito nuevamente, aunque parezca demasiado repetitivo esto, no existe una guía tal cual de cómo se tienen que utilizar este tipo de estilos, este tipo de efectos. Entonces la mejor forma en que ustedes vean y entiendan cómo pueden utilizarlos es utilizándolos en sus proyectos. Inclúyanlo, ya sea que quieren hacer esta esfera y de ahí le hagan modificaciones o que le quieran poner, por ejemplo, nosotros ven que en otras ocasiones o en otros tutoriales yo he creado este texto. Por ejemplo, vamos a crear un texto el que sea, voy a poner por ejemplo Wire, más o menos de esa manera. Lo voy a posicionar por aquí, lo voy a subir hasta la parte de arriba porque no me interesa que tenga eso, más o menos de esa manera. Le voy a cambiar el color, realmente esto no es nada importante, y lo que voy a hacer a continuación es, no se ve exactamente, voy a darle clic derecho, voy a ir a las opciones de fusión y voy a agregarle una sombra paralela. Aquí nuevamente el modo de fusión ya depende muchísimo, la opacidad al 100%, la distancia lo que me va a permitir es modificar desde dónde o a qué distancia yo quiero que se me cree esa sombra. La extensión nuevamente es el tamaño que va a tener, y el tamaño va a estar relacionado con ese difuminado que puede tener el propio efecto, más o menos de esa manera. Un poquito sutil, el ángulo también lo puedo variar, que es el que me va a permitir seleccionar el ángulo en el cual yo quiero que se me aplique esa sombra. Yo espero en serio que ustedes hayan entendido un poquito de los principios de cómo se utilizan estos estilos de capa. Si ustedes quieren, realmente si ustedes quieren que explique a detalle para qué sirve cada efecto, alguno en específico, en caso de que a ustedes les interese, por favor déjenme la parte de los comentarios y créanme que con todo el gusto del mundo yo haré ese video. Pero bueno, este video va a terminar aquí, hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado, que les haya servido. En caso de así, te pido que me regales un súper pulgar arriba, que lo compartas para que más personas puedan verlo, y te invito también a que te pases por el canal y si te gusta el contenido que ves, ¿por qué no darle clic al botón de suscribirse? Sin más, yo me despido, cuídate mucho, nos vemos en el siguiente video.